Hola, mi nombre es Orester Nieto y esto es Edu Tabernáculo. Estamos hablando acerca de trabajo en equipo. En nuestra clase anterior hablamos acerca de trabajo en equipo y lo que significa la unidad. Para esto leímos el pasaje donde el apóstol Pablo nos habla acerca de que somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo y por lo tanto debemos entender y pedir a Dios que nos revele cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función en este cuerpo, para qué Él nos llamó. Pero esta es nuestra tercera clase de trabajo en equipo, en la cual vamos a estar tocando otros puntos relacionados acerca de esto y vamos a hablar acerca de, bueno, está bien, yo quiero tener unidad, yo quiero aprender acerca del cuerpo, yo quiero aprender a trabajar con mis hermanos porque me cuesta mucho. ¿Cómo hago para esto? Entonces en esta clase vamos a hablar acerca de lo que es la capacitación y el liderazgo. ¿Qué mejor persona, qué mejor ejemplo, qué mejor referencia que nuestro Señor Jesucristo para entender lo que significa ser capacitado? Ahora, tenemos que entender que estamos preparándonos, estamos estudiando porque queremos servir a Dios con todo nuestro corazón y queremos ser perfectos para Él. Cada día la estatura del varón perfecto, cada día más como Jesús. Entonces, estos puntos los vamos a aplicar desde una perspectiva, tanto para nosotros como para cuando nos toque el momento de tener que ser líder de un grupo. Es decir, yo me voy a capacitar de esta forma, como vamos a ver a continuación. Yo voy a tomar estas herramientas para yo capacitarme y también las voy a usar en un futuro para poder capacitar a otras personas. Para esto, quiero que comencemos esta clase leyendo en nuestra Biblia. Vamos a buscar en Mateo capítulo 4, versículo 19. Nuestro Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dice lo siguiente: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos, a los que estaba llamando. Ahora, Jesús, al capacitar a sus discípulos durante 3 años, experimentaron el mejor entrenamiento práctico que jamás haya sido provisto en la historia. Es necesario que entendamos y comprendamos que el mejor maestro, el mejor líder, el mejor mentor se llama Jesucristo. No hay mejor líder en la historia que nuestro Señor Jesucristo. Sus enseñanzas ocurrían día tras día. El balance entre lo que Jesús decía, que era la teoría, y lo que Jesús practicaba, lo que Jesús enseñaba, es lo que nos da el ejemplo del mejor liderazgo. ¿Sabe? Muchas veces queremos ser buenos maestros, queremos ser buenos líderes, pero no nos gusta dar ejemplo con nuestras obras. Es decir, no tenemos congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, sino que no predicamos aquello que vivimos. Nuestro Señor Jesús nos enseña que Él lo que predicaba, Él lo ponía en práctica. Por lo tanto, la Biblia dice que cuando Él hablaba era como quien tiene autoridad, porque vivía y porque el Señor vive lo que predica. En la estrategia de Cristo para preparar y equipar a sus discípulos, Él incluyó oración, consagración, capacitación continua, delegación y reproducción, es decir, llevarles a tener frutos. Ahora, es importante saber que si los discípulos recibieron su preparación y capacitación de parte de Jesús, imagínense cuánto más nosotros necesitamos capacitarnos como líderes para poder trabajar en equipo, para poder trabajar como cuerpo de Cristo, para entender nuestros roles. Necesitamos entonces de esta manera poder hacer un excelente trabajo para la obra del Señor. Vamos a hablar entonces primeramente de la capacitación. ¿Sabe? La capacitación es un proceso continuo de enseñanza y de aprendizaje, mediante el cual se desarrollan las habilidades y destrezas del equipo. Necesitamos capacitarnos. Eso es precisamente lo que estamos haciendo en Edu Tabernáculo. Ahora, esto le va a permitir un mejor desempeño en sus actividades. ¿Qué es capacitarse? Capacitarse es brindar herramientas a un equipo para ejercer una tarea, respondiendo a sus necesidades y buscando mejorar nuestra actitud, nuestro conocimiento y nuestras habilidades. La capacitación surge
cuando no poseemos las herramientas ni la información para realizar una tarea o una actividad como tal. En el caso nuestro, nosotros estamos en Edu Tabernáculo preparándonos en este seminario. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas y no tenemos la capacidad. Para poder ser capacitado, lo primero que hay que reconocer es que necesitamos ser capacitados. Sucede que cuando creemos que nos sabemos todas las respuestas, que sabemos más que los profesores, que sabemos más que los pastores, que sabemos más que Dios incluso, créanme que allí no vamos a poder capacitarnos. Necesitamos reflexionar en el hecho de que tengamos un corazón humilde como para decirle al Señor: Señor, enséñame, quiero ser capacitado. Entonces, la capacitación es esto, es poder reconocer: Señor, necesito que tú me enseñes. Algunos discípulos, al ser llamados por Jesús, no estaban capacitados para ser pescadores de hombres. Jesús comienza el proceso de capacitación en ellos para brindarles las herramientas necesarias para esa gran tarea. Esto entonces es capacitación. Ahora, para una capacitación debe haber y debe existir un líder. El líder es visto como la persona capaz de incentivar y motivar al personal que conforma su equipo con el propósito de trabajar en un bien común. Esto es lo que hace un líder. Y en la Biblia, por supuesto, encontramos al mejor líder de la historia, como se lo decía al inicio de esta clase, Jesús, ya que Él influenció a sus discípulos y les motivó a realizar el trabajo que no era nada fácil. Imagínense, rescatar a los perdidos. Jesús preparó a sus discípulos para realizar este trabajo, los capacitó durante 3 años y para lograr esto, evidentemente Jesús debía ser un excelente líder, lo cual fue y todavía es en la actualidad. Jesús nos enseña, influye y capacita a través de su palabra para realizar todas estas cosas que Él nos encomendó. Vamos a reflexionar en esto. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo no fue el mejor líder de la historia, si aún en la actualidad, con 12 discípulos, con 12 apóstoles, en todo el mundo se conoce del Señor Jesucristo. Él hizo un trabajo de preparación, Él capacitó a estos 12 y estos 12 fueron tan unidos, trabajaron en equipo de una manera tan espectacular, tan gloriosa, tan espiritual, que hasta la fecha podemos ver frutos del trabajo que nuestro Señor Jesús hizo en la vida. Hasta ahora todavía esto influye en nosotros. Entonces este es nuestro mejor ejemplo para aprender a trabajar en equipo. Entonces, para trabajar en equipo debemos capacitarnos y debemos reconocer a poder ser un buen líder, poder trabajar bajo un buen liderazgo. Muchas veces no solamente es ser un líder, sino aprender a trabajar bajo un liderazgo también. Entonces, veamos estrategias que Jesús usó para capacitar a sus discípulos. Jesús llamó a sus discípulos con el propósito de equiparlos para que transformaran al mundo a través de su mensaje de salvación. ¡Wow! Esto es impresionante lo que nuestro Señor Jesús hizo y está haciendo todavía a través de nosotros. Jesús llamó a la gente para que abandonaran sus obligaciones normales de familia y trabajo y para que le siguieran. Entonces, a continuación, se van a describir, les voy a decir, principios que Jesús implementó durante la capacitación de los 12. Estos principios también quiero que nosotros los podamos escuchar y entender para que nos capacitemos a nosotros mismos. Número 1. Lo primero que hizo Jesús fue un llamado de los discípulos, una selección. Para esto vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 13, que dice que y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En esta pequeña parte de la palabra podemos ver que Jesús escoge y llama a sus discípulos. Es necesario saber que antes de ser un equipo, debemos ser elegidos. Y una parte muy importante es que debemos ser formados y capacitados para el trabajo que tenemos por delante. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú, que me estás viendo, que me estás escuchando, y yo, hemos sido llamados, hemos sido seleccionados para ser parte del equipo del Señor
Jesucristo. Así tal cual como vemos un equipo de béisbol. ¿Sabes? Cuando un equipo de béisbol va a ser formado, debe existir una selección. No todos son seleccionados, solo algunos privilegiados son seleccionados. Tú y yo fuimos seleccionados para este equipo. Ahora, un equipo es seleccionado primeramente, llamado, pero un equipo también debe ser capacitado y debe dejarse capacitar. Entonces, número 1, fue llamado, fue seleccionado, nosotros fuimos seleccionados, ahora necesitamos ser capacitados. Número 2, asociación. Leemos en nuestra Biblia Mateo capítulo 28, versículo 20, que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús estaba asociando a los discípulos. Después de llamarlos con el entorno en que se debían capacitar, Jesús los está asociando con el entorno donde se debían capacitar. Les dio el evangelio enseñándoles que guardaran todas las cosas que Él les enseñaba, que se asociaran en esto, que creyeran en esto, que se unieran en este trabajo. Esto fue lo segundo que hizo. Lo tercero fue la consagración. Mateo capítulo 11, versículo 29 me dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, como buen líder, les estaba enseñando a sus discípulos a que llevaran su yugo, se apartaran, se diferenciaran y se consagraran como Él. Sabemos que muchas veces las personas que poseen cargos como líderes, como jefes, tienden a no ser humildes. Por lo tanto, Jesús les manda y les enseña a sus discípulos a ser como Él, manso y humilde de corazón. Nosotros estamos siendo capacitados para ser líderes, para trabajar en equipo, para ser parte del cuerpo. Necesitamos entender que Jesús, el mejor líder de la historia, el Hijo de Dios, Él nos dice que seamos mansos y humildes. ¿Por qué tantas veces nosotros podemos recibir un cargo, recibir una responsabilidad por parte del pastor y nos creemos más que los demás, nos creemos superiores, perdemos la humildad cuando Jesús nos llama a que seamos humildes y mansos, así como Él es manso y humilde? Examinemos nuestro corazón y veamos cómo nos estamos comportando. Lo que quiero destacar acerca de esto es que cuando nosotros no somos mansos y humildes, créanme que el trabajo en equipo se deteriora en gran manera. La persona comienza a percibir de que no hay un equipo, sino que hay intereses personales, y esto afecta en gran manera el trabajo y el cuerpo que Dios quiere realizar. Cuarto, la impartición. Juan capítulo 20, versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Al llamarlos, asociarlos y enseñarles la consagración, es decir, enseñándolos a imitarlo, Jesús les impartió del Espíritu Santo para que éste les acompañara y guiara en todo lo que ellos iban a realizar, en todo el trabajo que iban a hacer como discípulos de Jesús. ¿Sabe? El Señor no los iba a enviar por allí sin herramientas, sin nada. El Señor les dijo: ok, yo los llamo, yo les asocio, yo les pido que se consagren, pero aquí les dejo a mi Santo Espíritu para que les acompañe, para que les guíe. No vayan por la vida queriendo hacer las cosas a su manera. Yo les dejo mi Santo Espíritu, al Consolador, a nuestro guía, aquel que les va a dar las herramientas, que les va a dar las palabras. Yo les voy a impartir de mi Santo Espíritu y les voy a dar las palabras adecuadas para que ustedes puedan predicar, para que puedan ministrar, para que puedan enseñar. Este es nuestro Jesús, el mejor líder, capacitándonos para que hagamos un trabajo para su obra. Quinto, demostración. Jesús no solamente fue el líder de estos 12 discípulos, sino que les dio ejemplo, les dio demostración. Juan capítulo 13, verso 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sabe? Jesús les dice que como Él ha hecho, ellos también deben hacer. Como Jesús ha actuado, ellos también deben actuar.
Primera de Juan capítulo 2 verso 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús aún nos enseña que debemos andar como él, ya que esto es parte de nuestra capacitación. A veces yo no entiendo cómo nosotros podemos pretender querer ser líder de un equipo, pero nuestra vida no da ejemplo. Yo no puedo pretender ser líder de un equipo, no puedo pretender ser líder de unas personas si mi vida no da ejemplo. No puedo pretender explicar algo, dar una doctrina, dar una palabra, exigirle a un equipo, pero mi vida no da ejemplo. Jesús daba una demostración. Jesús le dijo: hagan así como yo os he hecho. El que dice que está con él tiene que andar como él anduvo. Si nos estamos preparando porque queremos ser ministros, queremos aprender, queremos enseñar su palabra, debemos andar como él anduvo. Debemos demostrarle a la sociedad, al lugar donde vivimos, al entorno donde nos movemos, que nosotros somos como Jesús. Esto es importante para poder hacer un trabajo en equipo exitoso, glorioso y espiritual. Siguiente, delegación. Mateo capítulo 4, verso 19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús vino a este mundo a salvarnos, a morir por nosotros y a entregarnos el mensaje de salvación. Jesús le dijo a sus discípulos: venid y os haré pescadores de hombres. Mire, vamos a destacar esta palabra: os haré pescadores de hombres. El Señor nos está delegando una función. Él no nos está llamando para que nos preparemos y quedemos preparados y tengamos un título en la pared y digamos: sí, yo me gradué en el seminario. No, Él nos está llamando para que nosotros, para delegarnos una función. ¿Cuál función? Hacernos pescadores de hombres. Nosotros no estamos llamados a estar sentados. El Señor nos ha delegado una función. Tú no estás escuchando esta clase por una casualidad y porque tú decidiste inscribirte en un seminario. Estás escuchando esta clase porque Dios te llamó y te delega una función. La función de que tú seas pescador de hombres. Entonces Jesús les estaba delegando a sus discípulos este gran trabajo de dar el mensaje de la salvación a los perdidos. Siguiente, la supervisión. ¿Sabe? Marcos capítulo 8, versos 16 y 17 dice: y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Jesús les está hablando a sus discípulos y en el proceso de capacitación con sus discípulos, Jesús los supervisaba para seguir enseñándoles, corrigiéndoles y capacitándoles. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos ver esta clase, podemos graduarnos, podemos pasar todas las materias, pero resulta que esto es una supervisión constante. Resulta que nuestro pastor, nuestro líder, va a seguir pendiente de nosotros. No podemos creer en el corazón que ya nos la sabemos todas. Debemos entender que esto es continuo, que cada día vamos a aprender un poco más. Ahora, también nos va a tocar como líderes de un equipo estar pendiente y dar supervisión. El Señor Jesús, vemos en la palabra que está viendo a sus discípulos y les está escuchando y les está diciendo: pero ¿qué contendéis? ¿Qué habláis entre ustedes? El Señor los supervisa, los enseña, los corrige y los ama porque los quiere enseñar a ser parte de este cuerpo, a que se amen, que puedan trabajar en equipo, puedan trabajar en unidad. Esto nos toca a nosotros también. Nos toca supervisar y nos toca ser supervisados. Siguiente, reproducción, es decir, dar frutos. Dice Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor Jesús nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo y nos ha puesto en este mundo para que en Él llevemos frutos, ya sean para la obra o los mismos frutos del Espíritu. Es importante que como seguidores del Señor demos testimonio de cada uno de estos frutos para que ellos puedan permanecer. Estamos llamados ¿para qué?
para dar frutos. El fruto no lo damos nosotros, pero si permanecemos en la vid, si permanecemos en el Señor, Él va a dar fruto a través de nosotros porque somos pámpanos. Pero debemos permanecer en su presencia, debemos permanecer en su amor, debemos permanecer en humildad, debemos entregar nuestro corazón para matar todo orgullo de nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a dar fruto, fruto de arrepentimiento. Recordemos que fruto no es que seamos y que nos creamos muy espirituales y que nos creamos superiores a las otras personas. No, frutos de arrepentimiento, el fruto del Espíritu que es amor, paz, gozo, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esto es fruto del Señor. Ahora veamos el liderazgo de Jesús. Jesús llamó a sus discípulos para estar con Él y les llamó y les amó hasta el fin. En Marcos capítulo 9, verso 30 y 31 dice que caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. Jesús está con nosotros. Si seguimos su ejemplo, dispondremos de un tiempo para estar con nuestros discípulos, mostrándoles mucho amor y afecto. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos bajo un equipo, estamos trabajando en un equipo, debemos tener el tiempo para poder dedicar a este equipo, poder enseñarles, poder amarles, poder dirigirles, poder darles una palabra. Jesús le dio una buena orientación antes de enviar a los 12. Esto lo vemos en Lucas capítulo 9. Y a los 70 en Lucas capítulo 10. Jesús envía a sus discípulos como el Padre le había enviado a Él. Esto lo vemos en Juan capítulo 17, verso 18 y capítulo 20, verso 21. Jesús fue un maestro perfecto, pues les enseñó de poco, respetando el tiempo de cada uno. Les hizo reflexionar a través del uso de parábolas y a través de una gran cantidad de preguntas. A menudo comenzaba su enseñanza a partir de las preguntas de la gente o con algún suceso que tenía lugar en ese momento. Podemos ver en la imagen de Jesús, en la figura de Jesús, la manera correcta de cómo capacitar, cómo ser un buen líder, cómo poder enseñar a nuestro equipo de trabajo y cómo poder dejarnos enseñar también. Jesús estaba en constante comunión con el Padre. Él andaba continuamente comprometido en hacer la voluntad del Padre. Oró por sus discípulos, Juan capítulo 17, y sigue intercediendo por todos nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Él fue guiado por el Espíritu Santo, Lucas capítulo 4, verso 1 y verso 14. Tuvo la actitud de un siervo. No vino para ser servido, sino para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Este es nuestro Señor. Y estoy diciendo todos estos pasajes rápidamente porque quiero que ustedes los busquen allí. Pongan en pausa el video y puedan buscar estos versículos, puedan ver la imagen de Jesús, puedan ver el ejemplo de su liderazgo, puedan compararlo con la forma como ustedes lo están haciendo y puedan decir, ¿será que me parezco a Jesús o será que mi liderazgo y mi forma de trabajar en equipo está muy lejos de lo que Jesús enseña? Que podamos reflexionar en esto. Dice entonces que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesús está postergando su segunda venida con el mismo propósito, no queriendo que ninguno perezca. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15. Podemos ver que Pablo tuvo la misma actitud. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16 al 22. Y Jesús con sus últimas palabras nos manda a hacer lo mismo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces en esta lección se habla acerca de la capacitación y el liderazgo, cosa que encaja perfectamente con el ministerio de Jesús. Él fue el mejor líder de la historia. Él es nuestro mejor ejemplo para que podamos decir, ¿cómo puedo hacer un trabajo en equipo correcto? ¿Cómo puedo ser un buen líder? ¿Cómo puedo entender y cómo puedo ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo trabajar en unidad? Lo vemos en la persona de Jesús. Entonces, así terminamos nuestra tercera clase de trabajo en equipo.
Pronto les estaré enviando por correo electrónico algunas preguntas para reflexionar. Les pido que busquen estos versículos que les mencioné y puedan ver la imagen de Jesús, puedan ver el liderazgo perfecto, puedan ver al mejor líder de la historia. Mi nombre es Orester Nieto, esto es Edu Tabernáculo y estamos hablando acerca de trabajo en equipo. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase.